Vamos a explicar cómo se realizan los ejercicios, ¿no? Cojamos algunos de ellos. Por ejemplo, el número 1. En este caso nos piden que completemos la tabla, lo cual es sencillo, haciendo restas, sumas, y la tabla que completa sería esta de aquí. Bien, y las columnas finales serían los totales, parciales y total de total. Totales de hombres y mujeres y el total de personas, 200. Bien, como sabemos, las intersecciones las vamos a calcular con el recuadro central y el total de los totales. Entonces, probabilidad de ser hombre y público, que use transporte público, pues será hombre y transporte público, que son 35, lo dividimos entre el total de los totales de 200. Y simplificado, 7/40. Bien, para calcular la probabilidad descondicionada sabemos que ya no usamos el total de totales, sino los totales parciales. Si lo que nos pide es que use transporte público sabiendo que es hombre, vamos a la columna de hombres, el total 120 lo usaremos en el denominador y ahora buscamos público, 35. Por lo tanto, la probabilidad condicionada de que use transporte público condicionado o sabiendo que es hombre es 35 entre 120, 7/24. Vamos. La tercera pregunta es, sabiendo que usa transporte privado, ¿cuál es la probabilidad de ser mujeres? Otra vez una probabilidad condicionada. Como lo que conocemos, la información es transporte privado, que usa transporte privado, vamos a la fila de transporte privado. El total que usan transporte privados es 115, que aparece en el denominador. Y como nos piden la probabilidad de que sea mujer, sabiendo que usa transporte privado, el número de mujeres en ese caso es 30. Por lo tanto, esa probabilidad condicionada será 30 entre 115, que simplificado es 6 entre 23. La pregunta D podríamos decir que es nueva y nos pregunta sobre si son dependientes o independientes los sucesos, ser hombre y utilizar transporte público. Bien, la teoría nos dice que para que sea independiente, la probabilidad condicionada debe ser igual a la probabilidad total. Y lo vamos a hacer tanto para público, que use transporte público u hombre, porque queremos confirmar que ser hombre y utilizar transporte público es dependiente o independiente. Bien, primero calculamos la probabilidad condicionada de transporte público sabiendo que es hombre. Lo calculamos. Después calculamos la probabilidad total de que use transporte público. Sabemos que para las probabilidades totales usamos la probabilidad parcial de transporte público, 85, entre el número total de los totales, 200. Por lo tanto, probabilidad de que use transporte público es 85 entre 200. Bien, comprobamos que la probabilidad condicionada de transporte público, sabiendo que es hombre, condicionada que es hombre, es distinta a la probabilidad total de público. Esto nos está diciendo que la probabilidad de que use transporte público está condicionada
o depende de si es hombre o mujer. Si usar transporte público fuera independiente de ser hombre o mujer, la probabilidad condicionada de transporte público a hombre sería exactamente igual a la probabilidad total de transporte que use transporte público. Por lo tanto, esto es la primera. Para confirmarlo, damos la vuelta. Hacemos la probabilidad condicionada a hombre sabiendo que es público, lo calculamos, y hacemos también la del cálculo de probabilidad de ser hombre. En este caso, en el numerador usamos el número total de hombres entre 200, que es el total de los totales. Nuevamente se confirma que no son iguales y por lo tanto la probabilidad de ser hombre depende de si usa transporte público o privado.